En la historia de la comunidad Nikkei peruana, hay aún muchos relatos que contar. Desde fines de la década de 1940, culminada la Segunda Guerra Mundial, los inmigrantes japoneses y sus descendientes iniciaron una nueva etapa. Se crearon diversas organizaciones y se reactivaron otras que motivaron labores sociales y culturales. Te invitamos en este ciclo a conocer más sobre estas agrupaciones y a sus principales protagonistas. La generación Nisei. Buenas noches, soy Carolina Guibu y esta noche los voy a acompañar en el programa final de la temporada del ciclo de conversatorios Memorias Nikkei. Estoy muy emocionada porque mi labor profesional diaria es poder identificar buenas prácticas en las instituciones que permiten servir mejor a las personas y mejorar también la labor de estas organizaciones a través de los aprendizajes. En esta edición especial vamos a conversar con el equipo que estuvo detrás y delante de las cámaras. Entre ellos vamos a tener a Haroldo Giga, quien fue el conductor de los 19 programas emitidos. Haroldo no solamente va a estar presente aquí, contestando las preguntas, sino también contando su perspectiva personal de este ciclo de conversatorios. Pero para empezar justamente a conocer más de las memorias Nikkei, tenemos aquí al director del Fondo de Investigación de la Asociación Peruana-Japonesa, Akira Yamashiro, y a Jorge Gay, director del Museo de Inmigración Japonesa al Perú. Bienvenidos a esta noche. Hemos visto en cada programa que ha habido un particular esfuerzo por llevar a cabo no solamente cada una de las entrevistas, de cada una de los programas en un tema particular, y yo me imagino que debe haber existido un proceso muy grande de preparación, de investigación, y también ha habido otro momento de aprendizaje. Entonces, quería consultarles a ustedes cómo surgió el proyecto, cómo se inició esta idea de generar este ciclo de Memorias Nikkei. Buenas noches, ¿cómo estás, Carolina? Primero, agradecerte por participar como entrevistadora en este programa final y decirte que este proyecto viene ya de varios meses atrás y en el cual queríamos nosotros poder tener los testimonios de muchas personas en la historia de la inmigración. Sabemos que la inmigración japonesa, se ha hablado mucho de los Issei, ¿no? De los primeros inmigrantes. Han habido libros, se ha contado mucho, pero no lo que sigue después. Después de los Issei vienen los Nisei. De esa parte de la historia no teníamos mucha información a la mano. Entonces pensábamos que debíamos seguir en una línea de tiempo para ir contando las historias de las agrupaciones que hicieron, digamos, todas estas actividades alrededor, ¿no?, de la comunidad Nikkei. Y con ese enfoque hemos empezado, digamos, este ciclo de memorias. Jorge. Ante todo, buenas noches y muchas gracias por participar en esta entrevista. Lo que pasa es que los Nisei mayores se nos están yendo de a pocos y a veces no tenemos oportunidad de conservar sus testimonios. A veces los hemos escuchado, pero no los hemos almacenado, ya sea escribiéndolo, grabándolo. Y eso sucedió personalmente en el caso mío, cuando se fueron mis padres, también mis suegros, muchas personas cercanas, con quienes hubiese querido de repente conversar más sobre algunos temas que ahora que estoy ya como director del museo o como simplemente escuchando diferentes versiones de la historia de la comunidad, que nació la inquietud de hay que hacer algo. Algo que yo aprendí, Jorge, contigo cuando visité el museo la última vez era que las instituciones o en general la sociedad migrante japonesa
y luego ahora Nikkei, se caracteriza por organizarse, ¿no? Que lo primero que hizo lo primero que hicieron los inmigrantes japoneses al llegar al Perú fue generar una asociación, ¿no? ¿Creen que es una de las razones por las que dijeron, además de historias personales, hablemos sobre las organizaciones? ¿Ha sido un recorrido interesante, sí? Sí, yo creo que todas las personas formamos parte de alguna organización y prácticamente la sociedad es una organización de organizaciones, ¿no? Y justamente los japoneses se han caracterizado por juntarse para llevar a cabo proyectos en conjunto. Y es así, me parece que eso debe ser parte del éxito de los japoneses, no solo en el Perú, sino en cualquier parte del mundo, ¿no? Así es. ¿Y han habido algunas dificultades? ¿Se enfrentaron algunas dificultades, retos en este proceso de poder construir cada uno de los programas que tuvimos? Realmente ha sido una primera experiencia para nosotros, todos nosotros, como comprenderás la parte técnica, ¿no? Aunado a la pandemia, que nos obligaba a tener unos protocolos de bioseguridad muy exigentes, ¿no? Entonces, para eso, en este caso, el teatro sí estaba inactivo, nos permitió poder utilizar este proscenio, ¿no? Como centro de operaciones, y sobre eso poder convocar a especialistas, ¿no? en estas filmaciones, ¿no? Para poder realizar todo este ciclo, ¿no? Y hubieron muchas cosas que luego creo el personal de coordinación te explicará, ¿no? Pero sí fue muy interesante. Imagínense, nosotros queremos entrevistar, y un poco siguiendo la línea del tiempo, a nuestros Nisei mayores, ¿no? Entonces, en el mes de agosto teníamos que invitarlos a que vengan acá, al teatro, y realizar la grabación, todos con mascarillas, y para ello tuvimos que armar un escenario con paneles acrílicos, aislantes, digamos, para poder garantizar, digamos, que no haya ningún problema de contagio, ¿no? Incluso todo el personal de técnicos, todos están así, ¿no? Entonces, fue todo un reto, y que lo llevamos con mucho cariño, y todos los entrevistados, desde don Gerardo Maruy, digamos, empezando, han estado muy contentos y agradecidos por esa oportunidad, ¿no? Nuestra preocupación es poder rescatar los testimonios de muchas personas que se nos están yendo, se nos van en el camino, y poder tenerlo de primera mano, ¿no? Entonces es una carrera contra el tiempo, digamos, ¿no? Pero que paso a paso vamos tratando de mejorarlo, ¿no? Un poco es el esquema. Has mencionado la pandemia, y creo que la pandemia también hizo que todos o muchos de nosotros nos quedáramos en casa y tuviéramos que ver la televisión, el cable, el streaming, ¿no? Para ver historias, ¿no? Y aquí, a través del ciclo de memorias, hemos conocido muchas historias que de alguna manera han servido también para crear un sentimiento de acompañamiento en este momento de pandemia, ¿no? Por eso creo que también ha sido muy importante. Y en esa línea, quizás los voy a retar o incomodar, quería preguntarles cuál de todos estos 19 programas, o si fue el más especial para ustedes, el que más les conmocionó o el que más les trajo ideas nuevas, conocimiento nuevo, ¿no? O porque se rieron más. ¿Cuál fue de todos los programas el que más les emocionó? Akira. Sí, hubieron de todo tipo, Carolina. Realmente, desde el primer programa con los senpai, digamos, de la comunidad Nikkei, es toda una demostración de la historia que ha habido, ¿no? Verlos a todos ellos reunidos acá y contar sus experiencias ha sido algo muy enriquecedor, ¿no? Pero si tú hablas de temas de que nos hayamos reído mucho, de repente diría el de
la radio, ¿no? La hora radial japonesa, porque tuvimos a Pepe Irey, el hijo de don Augusto Irey, ¿no? Que no sé si lo conocerás, es un personaje que se le ve en la televisión, ¿no? Entonces muy ameno, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando estuvieron las damas de Fujinkai, también, ¿no? Imagínate tener a 5 o 6 mujeres ahí reunidas y a veces, como quien dice, se cruzaban las conversaciones, ¿no? Claro. Pero muy interesante contando la historia de la institución. Realmente ha sido muy, muy enriquecedor, como tú dices, saber, conocer muchas cosas que uno ni se enteraba, ¿no? Claro. ¿Y para ti, Jorge? Sí, realmente los entrevistados han participado de una manera muy natural, dejando atrás ya los miedos, digamos, de la pandemia, y han podido después de tiempo, digamos, participar en vivo, ¿no? En la mayoría de los casos. Y creo que todos nos han dado alguna enseñanza, todos nos han dejado enseñanza, ya sea de la resiliencia de los inmigrantes, de nuestros mayores, y cómo salieron adelante, ¿no? Yo rescato de ambos esta idea de que ha sido una conversación muy familiar y quizás para las nuevas generaciones estas conversaciones familiares es mucho más difícil de tener, ¿no? Sobre todo cuando contamos historias porque tenemos otros mecanismos, otros medios, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos otras formas de comunicarnos, ¿no? Que para nosotros era la conversación alrededor de la mesa, ¿no? Yo también recuerdo a mis tías hablar todas al mismo tiempo, ¿no? Sobre una misma historia, pero a la vez rescatar, ¿no? Todas ellas este sentido común de qué es lo que estaban conversando, ¿no? Y para seguir conversando, la siguiente pregunta es, ¿qué se viene? ¿Qué se viene después de este primer ciclo de memorias? Bueno, estamos viendo varios temas. Bueno, queremos seguir todavía. Hay muchos temas que han quedado en el tintero, como se dice, y queremos ver si podemos avanzar con esos proyectos todavía a nivel institucional y luego proseguir con algunos temas ya de repente grupales o personales, pero de todas maneras que enriquezcan, ¿no? Esta historia de la inmigración japonesa y de la comunidad Nikkei. Sí, hay muchas, a veces no precisamente instituciones, sino agrupaciones, ¿no? Sí. Que han tenido que ver en el devenir de la comunidad Nikkei, y eso es lo que queremos rescatar un poco avanzando en el tiempo para que quede, digamos, grabado, ¿no? El aporte que han hecho ellos a la comunidad Nikkei, ¿no? En el caso artístico, por ejemplo, hay muchas agrupaciones que se han mencionado en este ciclo y que hay muchas más todavía. Y también en la parte académica, también recordemos en la ONP, ¿no? Pero luego vinieron otras instituciones, ¿no? Que también queremos rescatar, como el CENES, la SAN, ¿no? Poder rescatar un poco el testimonio de ellos y que quede perennizado, digamos, y que los jóvenes, las nuevas generaciones puedan realmente conocer qué hubo detrás, ¿no? Cómo ha sido el desarrollo de todas estas actividades, ¿no? Alrededor de la comunidad Nikkei y de la APJ, ¿no? Sobre todo de los desafíos, ¿no? Porque muchas de estas organizaciones nacieron en momentos difíciles, críticos, posguerra, post-crisis económica, o surgieron en diferentes regiones del país, ¿no? En diferentes geografías, con los retos que significa crecer, ¿no? en una nueva comunidad que es distinta, ¿no? a la que construyeron sus padres, ¿no? En la que vivieron sus padres. Vamos a hacer un corte breve y regresamos con más invitados. Nosotros todos ya somos mayores, ya tenemos muchos años y hemos tenido un recorrido en la que de niño hemos tenido y hemos recibido este aporte cultural muy importante de nuestros padres.
Pero eso no nos impide ser peruanos, ¿cierto? Claro. Nosotros sentimos, digamos, al Perú como nuestro país y realmente tenemos este aporte y esta contribución de la cultura japonesa. La hacienda que vivíamos, pero sé que los vecinos eran a 1 kilómetro, creo, ¿no? Porque no eran la misma hacienda, sino las chacras que tenían, bueno, que tenían los nihonjin, porque había bastante nihonjin en esa parte, en la chacra donde vivía mi papá. Y después ya terminando los estudios de secundaria, mis hermanos se venían a Lima a estudiar a la universidad. Entonces mi papá también dijo, pues, tenemos que irnos a Lima. Y ya nos vinimos al Callao. Mi papá compró una bodega. Entonces de ahí ya vivimos todos. La posta médica, la infraestructura la puso el ministerio, el MAS ayudó a equiparlo y el personal. Entonces fue Víctor Yamamoto el primer médico que estuvo como con la jefatura y teníamos odontólogos voluntarios, cantidad de voluntariado, y cada uno daba un día dejando su consultorio. Por eso es lo valioso, que no atendían un día a la semana para dar el servicio a la comunidad. Los sacerdotes Yonekawa, se apellidan Yonekawa, no son japoneses, eran canadienses, pero residieron muchos años en Japón, estudiaron el idioma, escribían, leían, y así pues, entonces de repente el Papa lo envió al Perú para que evangelizaran a la colonia japonesa, porque toda la colonia son budistas, pues no son católicos. Fueron 2 años previos al año 61 en la cual se establecieron los estatutos. Estos estatutos determinaban la formación de una entidad que diera sentido cultural a nuestra comunidad Nexay. El fortalecimiento de los estudiantes de las diferentes ramas y universidades, el sentimiento de unión, el fomento de la cultura nacional. O sea que ya se iba descartando aquello de que probablemente íbamos a ir a viajar al Japón a estudiar. Ya la idea era fomentar la nacionalidad peruana y respeto a los símbolos patrios. Estamos de regreso en esta edición especial de Memorias Nikkei y ahora queremos presentarles el video que grabamos con el doctor Antonio Isena, expresidente de la Asociación Peruano-Japonesa, y con Andrés Miyashiro, presidente actual. Por favor, acompáñenme a verlo. En esta última edición del ciclo vamos a tener a varios invitados y no podían faltar el expresidente de la Asociación Peruano-Japonesa, Antonio Isena, y el actual presidente Andrés Miyashiro. Voy a conversar con cada uno brevemente. Estoy ahora con el doctor Antonio Isena para conocer sus impresiones sobre el ciclo. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches. Agradecerte por la oportunidad que me brindas de dirigir unas palabras a la comunidad Nikkei. Gracias. Tenía una pregunta particular. Cuando empezó este ciclo de conversatorios sobre Memorias Nikkei, en agosto del 2021, eras presidente de la Asociación Peruano-Japonesa. ¿Qué opinión tienes sobre la respuesta que tuvo el público al ciclo de conversatorios? Yo creo que fue bastante aceptable y prueba de ello son las casi más de 35.000 reproducciones que tuvo este ciclo de Memorias Nikkei. Creo que fue bastante importante y se cumplió con el objetivo de fortalecer la identidad de la comunidad Nikkei a través de los valores legados por nuestros inmigrantes japoneses en el Perú. Y durante este ciclo, tuviste la oportunidad de ver los programas. ¿Tienes alguno en particular que te haya llamado la atención? Me llamó la atención, por decir, el conversatorio con AUNP, entre otros, porque era una forma de mezclar la cultura peruana a través del folclore con, obviamente, la cultura japonesa, ¿no? Todos los programas fueron buenos, hubo algunos muy especiales, por decir las
las instituciones de provincia, que tuvo cuatro ediciones. Fue muy bueno porque resalta pues el esfuerzo, la unión de estos grupos para ayudarse mutuamente, su organización, y una vez pues que lograron estos objetivos, cambiaron a brindar diferentes tipos de ayudas a la comunidad en general, ¿no? Creo que eso es muy rescatable, la unión, la integración y su organización, ¿no? La disciplina, su trabajo, que va a perdurar pues a través del tiempo. Estos testimonios constituyen un valioso aporte para las futuras generaciones de los Nikkei en general, ¿no? Creo que aprendiendo a valorar lo que tenemos y el esfuerzo que se hizo en estos 123 años de inmigración japonesa al Perú va a ser muy importante en el futuro, ¿no? Sobre todo creo que en el momento que te tocó ser presidente, ¿no? De la Asociación Peruana Japonesa en plena pandemia, en donde todavía no sabíamos si íbamos a regresar a la presencialidad, el desafío de poder dirigir una organización en un momento de crisis, ¿no? Aprender de otras instituciones que pudieron salir de sus diferentes desafíos hacia adelante, ¿te sirvió en lo personal, en la conducción de la asociación? Mira, el año 2021 fue un año difícil, no tanto como el año 2020. Procuramos recurrir a temas virtuales para seguir cumpliendo nuestros fines, como lo hicieron diferentes instituciones, no solo Nikkei, sino de toda la comunidad. Fue un año difícil, era post-encierro, la gente temerosa de la pandemia del COVID. Lo que más o menos pensé en mi gestión era tratar de hacer llegar a las generaciones Nikkei nuevas, Yonsei para adelante, en ese sentimiento de solidaridad que siempre ha caracterizado al Nikkei, ¿no? Desde los Niseis han desplegado grandes esfuerzos en este sentido de ayuda, de solidaridad, no solamente dentro de la comunidad Nikkei, sino de la comunidad en general. No sé si deseas hacer un comentario adicional, un comentario final. Estos testimonios constituyen documentos importantes para las futuras generaciones. La participación de cada persona en estos conversatorios Nikkei ha sido emotivas. Se resaltó un factor común, que fue el de unión, el de ayuda, como reitero, y yo creo que estos testimonios van a permitir que las futuras generaciones puedan valorar mucho sus raíces, ¿no? Quiero yo pues agradecer al Museo de Inmigración Japonesa, al director Jorge Higuey. Quiero agradecer al Departamento de Comunicaciones. Quiero agradecer a Haroldo, que fue el que condujo todos estos programas, al personal ejecutivo de comunicaciones de la APJ y, por supuesto, a ti, Carolina, ¿no? Por todo el apoyo que nos brindas. Un especial agradecimiento a Akira Yamashiro, que fue el que estuvo coordinando también todos los programas que fueron emitidos. Muchas gracias. En particular, a mí es una gran oportunidad, pero como bien dices, en la comunidad hay muchos valores, pero los valores se reflejan y se transmiten en la práctica. Y todas estas historias han permitido revivir esos valores en la práctica. Muchas gracias. Gracias a ti, más bien, Carolina. Gracias a ti por la entrevista y gracias por el apoyo que estás brindando a la APJ.
Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora nos encontramos con Andrés Miyashiro, presidente de la Asociación Peruano-Japonesa. Andrés, ¿cómo estás? Quería preguntarte para comenzar si has visto el ciclo de memorias y qué piensas acerca del ciclo, cuál es el aporte que tiene para nuestra comunidad. No, el ciclo lo he estado viendo, lo he estado siguiendo, algunos capítulos me los he perdido, ¿no? Pero con mucho interés porque sé que está en el YouTube, o sea, está a disposición, ¿no? Siempre es muy, muy interesante. Creo que para nosotros, como tercera generación, y en general, ¿no? Creo que nos atrae mucho, ¿no? Nos atrae mucho poder conocer la historia de los Nisei, ¿no? Que verdaderamente es muy, muy rica, muy, muy interesante, y que en verdad cada capítulo te trae una sorpresa y te llama, ¿no? Te jala. Y lo más importante es escucharlo de gente que lo ha vivido, que, o sea, no es un tema, es un tema personal, ¿no? Que se manifiesta, ¿no? Que lo transmiten de manera muy natural. No sé si te ha pasado, pero yo sé que, por ejemplo, tú has dirigido muchas organizaciones, ¿no? Y eres parte de muchas organizaciones. Y creo que ahora que diriges la Asociación Peruano-Japonesa, quizás estas historias también te traen un aprendizaje o algunas lecciones para tu propio accionar como presidente. Uf, un montón, ¿no? Lo primero, creo que, y muy importante, es que uno como dirigente tiene que tener mucho más apertura, ¿no? Y creo que esto es escuchar, ¿no? Y poder absorber y poder ver que la verdad no tiene solamente tu opinión o tu forma de pensar. Cuando escuchas este ciclo de memorias Nikkei en los Nisei, ves detrás cada motivación, cada historia, ¿no? Cada formación de cada institución, ¿no? Los motivos por los cuales fueron creados. El tema de los propósitos de cada institución te motivan, ¿no? Uno como dirigente a poder escuchar y poder de todas maneras perfilar acciones, ¿no? Que creo que son la base y la esencia de lo que nosotros debemos de mantener, ¿no? Para adelante, ¿no? En las instituciones Nikkei. Y quizás ahora que estamos en pandemia o que vivimos esta crisis de la pandemia, la multicrisis que digo yo, porque también es económica y social, pensamos que estamos en el peor momento. Pero ¿no te ha pasado que al escuchar este ciclo de conversatorios y ves los problemas a los que se enfrentaron estas organizaciones Nisei, también dices, oye, no, esto puede pasar, ¿no? Podemos superar el problema y seguir adelante? Correcto, ¿no? Y todo, definitivamente esta coyuntura nos hacía reflexionar, nos ha hecho un alto en el camino, pero cuando tú escuchas estas historias realmente dices, oye, en verdad, ¿no? O sea, que la problemática que ellos han vivido, la vivencia que ellos han tenido, no se compara a veces con los propios problemas que nosotros creemos que estamos teniendo como institución, ¿no? Da una sensación de esperanza, ¿no? Y de poder salir adelante como comunidad. Tengo otra pregunta para ti, Andrés. Tú eres Sansei, o sea, tercera generación de descendientes japoneses nacidos en el Perú, y quería tener tu reflexión y tu mirada alrededor de las siguientes generaciones, ¿no? Las generaciones Nikkei dentro de nuestra comunidad y fuera de nuestra comunidad. ¿Qué crees que puede servirles esos conversatorios, este grupo de memorias, ¿no? Para la creación de la propia identidad, para la formación de estas futuras generaciones? Sí, creo que es importante porque hoy día están viviendo generaciones ya Nikkeis, cuarta, quinta, hasta sexta generación, y realmente vivimos en un entorno diferente, ¿no? Con materiales impresos, medios de comunicación, redes sociales, una serie un contexto totalmente diferente, ¿no? Pero creo que siempre es bueno y falta el tema de raíz, el tema de esencia, el tema de valores, ¿no? Este ciclo de conversatorios Memorias Nikkei creo que nos deja una base muy importante, muy importante, ¿no? Para que estas futuras generaciones tengan un referente, ¿no? Y muchas veces estos referentes ya están al menos digitalizados y llevados a una pantalla con la vivencia
no solamente como de repente los NICE lo hicieron con los ICE, ¿no? Que hay documentos escritos, ¿no? Y esto creo que puede ser un punto de partida muy importante, y ahí invocamos a los jóvenes, ¿no? A que se interesen por diferentes temas específicos que pueden escuchar de todo este ciclo, ¿no? Porque creo que acá puede haber material muy importante para que ellos puedan perfilar y desarrollarse como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos del mundo, ¿no? Que finalmente necesitan estas raíces que nosotros a través, creo, de este material, ¿no? Que con mucho esfuerzo ha venido realizando la Asociación Peruana Japonesa con todo el equipo del Fondo Editorial, Museo de la Inmigración, creo que nos relanza, ¿no? Hacia un acercamiento a los jóvenes. Y tú tienes hijos ya grandes también, jóvenes, ¿no? A ellos también me imagino que en algún momento de su vida se preguntaron, ¿y cómo fue que llegó el Oji-chan o la Ba-chan? ¿Me puedes contar más de esta historia? ¿Pasa eso comúnmente en la mesa familiar, en tu familia? El tema de identidad siempre va a estar presente, ¿no? Es un tema que despierta en diferentes momentos, ¿no? Muchas veces de manera natural, ¿no? De manera natural, ¿no? Es más, hasta ahora me preguntan, ¿pero qué haces en la Asociación Peruana Japonesa? O sea, ¿no? Pero es un tema que ellos creo que lo van interiorizando, lo van a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Es un descubrir, ¿no? Es un descubrir porque es natural que cuando uno, como joven, con toda inquietud, empieza a perfilarse y empieza a ubicarse dentro de su propia vivencia, ¿no? Quiere tomar, ¿cierto?, posición, ¿no?, sobre diferentes aspectos de su propia vida para poder proyectarse, ¿no? Y es ahí, creo, muy importante, ¿no?, el que en cualquier familia, ¿no?, pero más en las familias Nikkei, que tenemos mucha vida social, ¿no? Vivimos muy arraigados a nuestras raíces. Creo que son los momentos donde ellos de manera natural creo que lo llevan, ¿no? Y se preguntan y después se van a preguntar, y hasta ahora en mi familia, particularmente yo los veo no solamente con mis hijos, mis sobrinos, ¿no?, que poco a poco se empiezan a abrir y a descubrir un poco en este venir del mundo, ¿no?, estas raíces, ¿no? Gracias, Andrés. ¿Tienes algún comentario adicional? No, yo creo que tenemos que continuar con el trabajo y el esfuerzo que han venido desarrollando, y en verdad agradecer a todo el equipo, ¿no?, que está detrás de toda esta producción, ¿no? Son muchas personas, ¿no?, y creo que como Asociación Peruana Japonesa debemos de continuar manteniendo este legado, esta tradición, ¿no?, a través de nuevos formatos, a través de nuevas estructuras, nuevos materiales, en todo caso, mucho más cercanos a las siguientes generaciones, pero creo que el desafío está ahí, ¿no? El desafío para las siguientes generaciones que vengan. Nosotros queremos dejarle en el recuerdo, en la memoria, ¿no?, el legado de valores, costumbres, tradiciones, ¿no?, de vida en comunidad, que creo que va a ser el mejor aporte que nosotros como Asociación Peruana Japonesa podemos dejar al país y a la comunidad en general, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Gracias. Qué interesante todo lo que han comentado Antonio y Andrés. Ahora se ha unido a nuestro bloque Haroldo Giga. ¿Cómo estás, Haroldo? Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación. En realidad estoy muy emocionado. Me toca estar ahora como entrevistado. Creo que la vamos a pasar bien conversando un poquito de la experiencia de este gran ciclo de conversatorios, ¿no? Memorias Nikkei. Así es, pero para empezar yo tengo que pedirte de todas maneras que saludes al público con la forma como lo hacías en todas las 19 sesiones, por favor. Hola, hola, yo soy Haroldo Giga. ¿Cómo era? Algo así, ¿no? Ya me olvidé rápido. Pero quería aprovechar también para saludar buenas noches a don Akira, don Jorge. Hola, Haroldo. Así que me siento acompañado, más tranquilo ahora para la entrevista.
Para empezar, podamos comentar el video que hemos visto con los comentarios de Antonio o la entrevista de Antonio y Andrés. ¿Tienen algunos comentarios? De repente empezamos con Haroldo. Me ha parecido interesante escuchar las palabras de las máximas autoridades de la institución, que es el doctor Isena, como past president de Andrés. Creo que ellos han resaltado varios aspectos que hemos visto en el ciclo de Memorias Nikkei. Aspectos que constituyen los elementos esenciales de la comunidad, que es, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Y esta construcción de aquello que parece ser los valores que definen un poquito la esencia de la comunidad, ¿no? Pero como decíamos, ¿no? Los valores en realidad son valores humanos, ¿no? Que la comunidad Nikkei los toma, ¿no? Se apropia de ellos para sentirse un poquito más identificados. Creo que eso he podido rescatar un poquito de las palabras de los past presidentes, de doctor Isena y Andrés, ¿no? Jorge. Sí, interesante lo que han mencionado. Primero, agradecerles a ambos por habernos permitido hacer este ciclo, ¿no? Si no hubiese ese apoyo institucional, sencillamente no se podrían haber hecho esto. Y que rescatamos que este es un primer avance de lo que hablaban. Me imagino que pudiésemos hacer aparte del ciclo de memorias que debería seguir, hacer en paralelo otros ciclos de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Porque entendemos que el idioma de comunicación van variando, ¿no? Entonces, pienso que debemos hacerlo en paralelo para poder atraer más a las nuevas generaciones, ¿no? Jorge. Sí, bueno, yo creo que estas memorias Nikkei, según lo anunciado por el presidente Miyashiro y expresidente Isena, es que permiten reforzar la identidad, ¿no? De las futuras generaciones, descubrir la identidad en muchos casos, y sobre todo que dejamos material para unos futuros investigadores que puedan estudiar mejor la inmigración japonesa al Perú y también la comunidad Nikkei peruana, ¿no? Sí, creo que una de las cosas que se repitió constantemente en ambas entrevistas fue esta idea de los valores, como tú mencionabas, como algo importante, pero también el legado, ¿no? De cómo transmitir esas historias con un contenido que no solo sea una historia personal, ¿no? Privada o familiar, sino también cómo se va construyendo con otros un sentido para contribuir a los demás, a terceros, ¿no? Y me ha parecido interesante también que cada uno de ellos ha tenido un desafío, ¿no? Como director, como presidente en ese momento, han tenido desafíos y que han podido ser, ¿no? Quizás compartidos con otros desafíos en el pasado y que pueden construir también un mejor legado para los siguientes líderes a futuro. Bueno, ahora quisiera hablar un poco con Haroldo, ¿no? Que como tú bien mencionabas, Haroldo, ahora eres el entrevistado, has tenido 19 sesiones en donde has sido el entrevistador, ahora me va a tocar a mí entrevistarte y conocer un poco tu vivencia personal a lo largo de estos conversatorios, ¿no? Tú eres un artista visual, ¿no? Un gestor cultural. Cuéntame, ¿cómo llegas a este proyecto? Bueno, en realidad llego por esta cercanía que tengo con las instituciones. Yo no soy un actor institucional, sino más bien soy un actor de la comunidad Nikkei, desde la gestión cultural y las artes plásticas. Gracias a la invitación de Harumi, ¿no? Harumi Nako, y por supuesto de don Akira y de don Jorge, ellos se acercaron a mí, me preguntaron si tenía deseos de conducir un programa, es decir, me compartieron el proyecto y la verdad que fue para mí una sorpresa, ¿no? Yo he hecho de todo, ¿no? Un poquito de todo, pero nunca pensé estar delante de un programa. Fue un gran desafío, un reto, pero también un compromiso, ¿no? Recibir un encargo tan importante para mí fue una mezcla de muchos sentimientos, ¿no? Alegría, orgullo, ¿no? Saber que están confiando en mí, y creo que
desde un principio asumí el compromiso, me puse la camiseta, desde luego, ¿no? Y hice todo mi mejor esfuerzo para tratar de hacer un buen trabajo, ¿no? Así que yo me siento agradecido por la oportunidad y también satisfecho de haber trabajado con este lindo equipo durante 19 programas, ¿no? Al inicio eran 12 programas, entonces cada vez fue mucho más intenso el proceso, pero fue muy bonito, de principio a fin, ¿no? ¿Y para ti cuál fue el principal desafío en lo personal? ¿Qué es lo que más te costó en este...? En verdad fueron muchos desafíos, ¿no? Yeah. Por ejemplo, saber que no voy a cumplir la función de un docente en la universidad, o un gestor cultural con el Salón de Arte Joven Nique, o un artista en mi taller. Era un espacio nuevo, ¿no? Y como espacio nuevo tenía muchas dudas, muchas preocupaciones, ¿no? Muchos miedos también, ¿no? Entonces, el primer desafío creo que fue el primer programa, ¿no? Me agarraron del cuerpo y me pusieron acá sentado delante de los actores más importantes de la comunidad, ¿no? Que eran los senpais, los presidentes de APJ. Fue quizás el programa más difícil para mí, ¿no? Estar frente a cámaras, frente a un equipo, no sabía qué significaba estar en un set de televisión, pero como, entre comillas, como un personaje importante para poder construir esos diálogos que se buscaban, ¿no? Creo que cada programa era un desafío nuevo. ¿Por qué? Porque tenía que estudiar, ¿no? Tenía que estudiar los contenidos gracias a Quique, ¿no? Que me ayudaba bastante con sus entrevistas exploratorias. Pero sí, ahí nosotros vemos el resultado de cada programa, ¿no? Pero en realidad hubo todo un proceso de construcción, un proceso de diálogo preliminar para poder alcanzar los objetivos de cada emisión, ¿no? Y si tú tuvieras un tip, ¿no? O una recomendación para alguien que tuviera que hacer algo parecido, ¿cuál sería el tip? Al inicio trataba de buscar ejemplos, ¿no? Referentes visuales y de programas, ¿no? Pero llegó un momento en que estaba investigando tanto que después me dije, en realidad el único tip que me va a servir es conocerme a mí mismo, ¿no? Claro. Entenderme a mí mismo y aprovechar mi expertise, mi experiencia, en mis años de profesional y eso volcarlo, ¿no? Y ser yo mismo, ¿no? Yo creo que eso poco a poco lo fui logrando, pero al inicio fue difícil ir construyendo toda esta acción, ¿no? De entrevistar, entrar en diálogos con personas que en algunos casos recién conocía, ¿no? Y siendo una persona externa a la organización, ¿no? ¿Cómo has visto tu rol, ¿no? Dentro de este proceso, no solamente de conversatorios, también diriges las actividades de la sala joven, ¿no? ¿Cómo ves tu rol de externo? Para todos quienes quieran en algún momento ser voluntarios también, ¿no? Y trabajar de una manera externa. Trabajo prácticamente de colaboración y voluntariado, ¿no? No soy un actor institucional. Los 6 años que he venido trabajando con el programa de Salón de Arte Joven Nique y más algunas investigaciones que he realizado me ha permitido entender un poquito cómo funciona la comunidad a través de sus políticas institucionales, ¿no? Desde luego las políticas institucionales de una organización trata de preservar y fortalecer, por ejemplo, legado, tradición y valores, ¿no? Pero creo que desde mi punto de vista quise ponerle un poquito ese toque de mirada externa en cada programa, ¿no? Sin embargo, yo sabía que el rol que yo debo cumplir era aquello que busque fortalecer esta mirada institucional, ¿no? Poner en relieve los aspectos más positivos de cada logro y en cada emisión, ¿no? Yo creo que por ahí tuve que hacer un balance, ¿no? Entre mis miradas, mis preocupaciones con las preocupaciones institucionales, ¿no? Perfecto. No sé si Akira o Jorge quieran preguntarle ahora a nuestro entrevistado. No, sí, justo quería mencionar por qué escogimos a Haroldo, que ha sido el personaje idóneo para este ciclo de memorias, porque como tú decías, él es un personaje externo a la institución. Sin embargo, por
antecedentes, su abuelo ha sido presidente de la institución, ¿no? Don Echo Higa. Por la labor en el arte joven Nikkei, y él lo tomó con tanta responsabilidad y creo que ha acumulado todo ese conocimiento externo como de sus ancestros. Entonces ha hecho ese equilibrio para poder plasmar, digamos, lo que queremos, ¿no? Ha sido muy importante la labor de Haroldo y la verdad que le agradecemos mucho y lo felicitamos, ¿no? Muchas gracias. Jorge. Y bueno, felicitar también a Haroldo por ese excelente trabajo que ha desarrollado en estos 19 programas, y al comienzo, como él mismo lo indica, se le notaba un poco tenso, pero poco a poco se fue soltando y creo que le ha dado un grandioso aporte a este conversatorio, ¿no? Y bueno, simplemente agradecerte. No, yo también estoy muy agradecido, Carolina. Quiero aprovechar también este momento, don Akira, don Jorge, la verdad que me han regalado una experiencia maravillosa, ¿no? Creo que la voy a tener en mi corazón siempre, porque estas experiencias nos hacen sentir que podemos aportar, ¿no? Desde otros ámbitos también. Sí, también mencionar que, como él dijo antes, ser él mismo, ¿no? Para hacer la entrevista. Creo que él ha planteado todo un lenguaje, unas frases clásicas de Haroldo, que lo hemos visto durante todo el ciclo y que es su marca, su sello, ¿no? Quiero aprovechar porque esa marca, en verdad, gracias a Gerardo, a Gustavo y todos los compañeros que tenemos acá, me dijeron, esa es, quédate con eso. Creo que eso que era volver, ¿no? Volver a casa o ir a casa para poder transmitir lo que estaba aprendiendo, ¿no? Y eso es lo que quiero que todas las personas que vean el programa cuenten estas historias o las repitan, ¿no? En todo caso, ¿no? ¿Y le contaste a tus hijos? Claro que sí, ¿no? O sea, voy a decir la verdad. Por un lado, iba a mi casa ya con el entusiasmo de contar, pero también iba muy cansado, ¿no? Entonces aprovechaba un momento ya a la hora de la cena, porque terminaba a veces un poco tarde, y ya en la cena conversábamos un poquito del programa, ¿no? Desde luego ellos son muy jóvenes o muy chicos para entender todo lo que se ha transmitido, pero creo que ellos veían en mí ese entusiasmo. Yo estoy seguro que ellos quizás no hayan respondido tanto en palabras aquello que yo les he contado, pero estoy seguro que ellos ya han ido interiorizando la experiencia que he tenido, y seguramente va a suceder eso con muchas de las personas que están viendo o han visto el programa, ¿no? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Sí. Yo tenía una última pregunta, sí. como artista plástico, ¿no? Sí. A quien sigo también desde el trabajo que haces. ¿Cómo te imaginas que podría ser un nuevo ciclo ya desde una mirada mucho más amplia desde las artes? Sí, desde afuera. Desde luego creo que hay que seguir con Memorias Nikkei. Yo pienso que hay muchas personas que pueden colaborar en la conducción, ¿no? Desde otras miradas también. También pienso que hay que recordar que la memoria no es una historia lineal, ¿no? La memoria puede ser contada desde los chicos jóvenes, los niños también tienen memoria. Ellos también pueden contar una memoria de la identidad Nikkei o de la cultura Nikkei o de la inmigración. Es decir, si bien hemos partido de esta intergeneración Issei-Nisei, porque era necesario sentar estas bases de la memoria, creo que la memoria puede ser deconstruida y contada desde los Rokuseis, o sea, los jóvenes también pueden participar en este tipo de historias, relatos, ¿no? Y otra cosa que también podría ser interesante, además de usar todo tipo de plataformas, es ir en búsqueda de aquellas historias que todavía no se han contado, las historias que no son institucionales. Creo que eso va a hacer que la institución se muestre más cercano al Nikkei común, no institucional, ¿no? Hay que recordar que Amelia Morimoto ya en el último censo de 1989 decía que solamente un porcentaje menor
participaba en las actividades institucionales. Entonces, creo que la gran labor institucional que deben tener todos, ¿no? Es ir a esa gran población que está de repente invisibilizada, ¿no? Creo que debemos tener mayores enfoques de inclusión, ¿no? En memorias de mujeres, memorias de Nikkei mestizos, otros tipos de Nikkeidades. Creo que eso va a hacer que podamos mostrar un panorama mucho más real y más humano de la comunidad Nikkei, ¿no? Y quizás también usando otro tipo, como decías, de plataformas, pero también de formas de hacer, ¿no? Desde la gráfica, desde el cómic, desde diferentes manifestaciones, incluso al teatro, ¿no? Podemos poder reconstruir esas memorias desde otras generaciones, ¿no? Es verdad lo que dices, tenemos la plataforma de Memorias Nikkei, pero todos los programas que APJ tiene en realidad están contando memorias, ¿no? Y quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer que gracias al Salón de Arte Joven Nikkei hemos ido en 6 años construyendo una memoria Nikkei diferente, ¿no? Una memoria Nikkei que apela a historias difíciles que también han tenido aquellos jóvenes, ¿no? Entonces creo que todos poniendo un poquito un aporte, creo que podemos ir construyendo esta visión de lo que es la comunidad Nikkei hoy en día, ¿no? Okay. Muchas gracias. Vamos a detenernos un momento para un nuevo corte, pero al volver vamos a tener como protagonistas a quienes nos escucharon desde el otro lado, quienes vieron los videos, quienes vieron tanto en la plataforma de Facebook como en YouTube los diferentes conversatorios, y ellos tienen preguntas para ustedes, así que vamos a tratar de responderlas en la siguiente sesión. Gracias. Yo lo que quería es agradecer a la UNP, decirle a los jóvenes que una institución como esa me permitió a mí desarrollarme. Y deberían haber muchas AUNPs. De alguna manera, crearse la oportunidad para que gente joven, Nikkei o no, de diferentes programas universitarios, se junten, conversen, intercambien, conózcanse y vean, utilizando valores ancestrales japoneses, cómo pueden colaborar con la comunidad. Formamos el grupo con esa mira. ¿Por qué? Con ese objetivo. Porque en ese entonces era muy difícil, pues, viajar, ¿no? Y llegar hasta Japón. Y nosotros teníamos el criterio de que teníamos que conocer la tierra de nuestros ancestros. Esa fue la primera idea. El señor Takayoshi Suda, que era cónsul del Japón, invita a las damas de la colectividad y 50 damas se presentan ahí y para participar en la colecta de la Cruz Roja Peruana. Para mí ha sido conocer un grupo humano muy bonito, entender a todas, cada una con sus cualidades, con sus fortalezas y sus defectos. Claro. Y yo creo que eso nos mejora como personas, realmente. Sí, yo siento esa armonía en este grupo de consejeras que es muy alentador, muy bonito. Después de 3 años de que se haya fundado, se construye este local de 3 pisos, de más o menos 1.200 metros cuadrados, y ese fue verdaderamente un centro de reunión social. Muchas gracias por acompañarnos en este cierre de temporada. Estoy muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Y ahora les voy a trasladar las preguntas y comentarios que hemos recibido del público. Las primeras preguntas van para Adoldo. ¿De qué manera ha cambiado o ves ahora a los Nikkeis? ¿De qué manera ha cambiado, entiendo, el concepto de Nikkei para ti? Creo que para mí y para todos los que han visto el programa es mayores conocimientos de la memoria de la comunidad Nikkei, ¿no? He podido entender cómo los japoneses llegaron al Perú y cómo fueron organizándose para crear estas infinitas organizaciones e instituciones, ¿no? Y también cuáles fueron las motivaciones que tuvieron, ¿no? Creo que en términos de los Nikkei fortalece la imagen del Nikkei llegado al Japón, al Perú, el japonés llegado al Perú, y el proceso de transformación a esta identidad Nisei, ¿no? Que era una identidad bicultural. Pero en realidad, como sabemos, como Jorge y Akira saben,
el relato Nikkei es infinito, es multidimensional. Es decir, lo Nikkei hay que entenderlo de diferentes maneras. Eso creo que es la tarea pendiente, ¿no? Pero sí, desde luego, se ha fortalecido la imagen del japonés y del Nisei. ¿Y qué mensaje rescatarías luego de haber participado en los 19 programas de Memorias Nikkei? Mensaje, ¿no? Yo invitaría a que todos vean el programa. Es un programa muy, muy interesante. Creo que puede servir como una herramienta, ya lo dijo don Jorge y don Akira, como una herramienta para conocer la historia, pero no necesariamente construir identidad. Hay que entender que la identidad se construye con la acción y con la cultura. Es decir, debemos ir entendiendo que lo Nikkei es una construcción que no se transmite de generación en generación como una caja fuerte, sino más bien como una caja de Pandora que tiene que redescubrirse, ¿no? Entonces, es una tarea que hay que trabajar, desde luego, pero no, yo invito a conocer nuestras historias, ¿no? Para construir nuestras identidades, que es diferente, ¿no? Claro. Bueno, ahora tengo preguntas para todos, así que vamos a prepararnos, ¿no? Para responderlas. Dice, luego de ser parte de Memorias Nikkei, ¿ha cambiado para alguno de ustedes el significado de la palabra legado? ¿Akira? Definitivamente porque nos ha acercado, digamos, nos ha traído los años pasados a esta época y lo hemos visto de sus propios, digamos, los testigos, ¿no? A quienes se les ha entrevistado, ellos mismos han contado todas las vivencias, ¿no? Las vicisitudes, que han sido muchas, ¿no? Y uno así va comprendiendo y viendo toda esa resiliencia que han tenido, ¿no? Que es parte, creo, de la característica, se puede decir, de descendiente, ¿no? Definitivamente sí, se va comprendiendo mucho más. Jorge. Yo creo que hasta antes de memoria, cada uno tenía su propia, tenía un conocimiento de su propia historia, de su entorno, y un poco más allá de repente, pero luego de historias, de las historias de las Memorias Nikkei, podemos conocer que las otras historias no conocidas, y de la cual hemos aprendido mucho, y que los japoneses no solo se asentaron a lo largo del litoral peruano, sino también en la sierra, en la selva, y en la cual contribuyeron mucho, no solo con su entorno, sino también con la sociedad con la que convivieron. Y creo que es a partir de Memorias Nikkei podríamos decir que los Issei y los Nisei, mejor dicho, los Nikkei en general, están contribuyendo con la inclusión en la historia del país. Recordemos que la historia de los inmigrantes japoneses y de la comunidad Nikkei también es parte de la historia del Perú, ¿no? Por supuesto. ¿Haroldo? Yo diría que es algo que todos debemos tener en cuenta, ¿no? No solamente los Nikkei institucionales, sino todos, ¿no? Acercarnos a la historia, a la memoria a través del legado creo que es importante para poder retransmitirlo y conservarlo, ¿no? Hay que recordar que el legado es una patita de esa gran mesa que es la comunidad Nikkei, ¿no? Si tenemos esa pata bien conservada, es muy probable que esa mesa vaya a estar bien estable, ¿no? Entonces yo creo que hay que imitar lo que ha hecho APJ a través del legado y a través de Memorias Nikkei, y más bien yo invitaría a todas las instituciones a que puedan crear su propio programa en Memorias Nikkei, porque hay que entender que el programa no va a poder abarcar todas esas necesidades y todos esos pedidos, ¿no? Es importante que todos formen parte de esta construcción y también darle la oportunidad que instituciones imiten este programa y puedan crear sus propias memorias Nikkei, y eso sería mucho más rico. Creo que sería mucho más poderoso
la máquina, ¿no? Ahorita está funcionando una pieza de esa gran máquina. La máquina somos todos. Sí, y algo que rescato es que ustedes a través de estos programas lo que han hecho es enseñarnos a toda la comunidad, pero también a todas las personas, que se puede construir esa memoria con elementos muy sencillos, ¿no? Es cierto que sería importante tener un historiador, ¿no? Como existen en las instituciones los historiadores corporativos, ¿no? Que van tomando, ¿no? los hechos importantes y los van no solamente preservando, sino van conservándolos para decisiones futuras, ¿no? Pero quizás todos nosotros podemos ser esos historiadores corporativos en nuestras propias instituciones. Yo mencionaba, ¿quién no tiene un grupo en la promoción, en la familia, ¿no? en donde hay una persona que sabe todas las anécdotas, ¿no? El que sabe los nombres de los profesores o los hechos que sucedieron durante toda la etapa escolar, por ejemplo, ¿no? Y uno se pregunta cómo poder construir esa memoria o cómo trasladarlo después a las siguientes generaciones. Tenemos otra pregunta, dice, ¿han pensado en internacionalizar Memorias Nikkei? Quizás hacerlo con comunidades de otros países, compartir experiencias diversas. Creo que quieren que viajen, ¿no? A otros países también. Sí, realmente, como mencionó Andrés, ha tenido una experiencia en México y la idea es poder compartir con todas las naciones donde hay descendientes, ¿no? Y no necesariamente hay que viajar, porque ahora con la virtualidad es posible hacer todo, porque en Memorias hemos tenido entrevistas con personas que han estado en Okinawa o en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja actualmente. Pero sí, definitivamente tenemos también esa opción, ¿no? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo creen que podemos interesar más a los jóvenes en estas historias de I6 o Ni6? Quizás, Haroldo, comenzamos contigo. Yo creo que hay que hacer un trabajo en casa siempre, ¿no? El padre o los abuelos, si están, creo que deben tener acceso a Memorias Nikkei y compartirlo discutirlo, compartirlo con los jóvenes, ¿no? Pero creo que los jóvenes van a conectar con Memorias Nikkei si es que ellos empiezan a entender o encontrar historias que los identifiquen, ¿no? Yo creo que esta primera parte de Memorias Nikkei, desde luego, ha conectado muchísimo a esta generación mayor, Nisei, ¿no? Y también un poquito a la generación Sansei, ¿no? El gran desafío, desde mi punto de vista, son las nuevas generaciones, ¿no? Pero sí, el trabajo hay que hacerlo en casa. Así como yo decía, me voy a casa a contarle a mis hijos, creo que todos tenemos que hacer un poquito ese trabajo también y contribuir, ¿no? Perfecto. Yo recuerdo siempre en mi familia que somos muchos en la familia, ¿no? 21 nietos, y tenemos de todas las profesiones, entre ellos personas que escriben, que vienen de la literatura, y siempre le encargábamos, ¿por qué no escribes la historia de la familia, ¿no? Y jugábamos a hacer entrevistas a nuestros oyichan, ¿no? O bachan, a nuestros primos, ¿no? A las tías, de cómo había sido esta historia, ¿no? Creo que brindarles instrumentos, y esto es un instrumento que ustedes han creado, ayuda a construir, ¿no? de mejor manera esas historias. Y creo que también es interesante que los nietos cuenten las historias de los abuelos. No es necesario que el personaje que va a contar una historia sea el protagonista. Pues el nieto ya tiene una memoria de su abuelo. Él puede contar también la historia de su abuelo. Y de las instituciones a las que iban, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando participan en alguna actividad aquí en la Asociación Peruano-Japonesa, o en las otras actividades de la comunidad, también hay una memoria, ¿no? Sí, y desde allí el niño o la niña puede ir construyendo una historia. Sí, y también que Memorias Nikkei no debe ser solo memoria para los Nikkei, sino esta historia se pueden replicar en otras comunidades, ¿no? Totalmente. O sea, rescatar la memoria de su comunidad es bastante importante para poder sentirse cada uno identificado con su comunidad, ¿no? Y creo que este es un buen legado que puede dar Memorias Nikkei hacia las otras comunidades. Sí, efectivamente, ¿no? Hay comunidades, etnias que no tienen una organización ni un pasado
documentado, Así es. ¿no? Entonces su construcción es más difícil históricamente en términos de exactitud respecto a cómo llegó esta migración muchas veces forzada, ¿no? Pero sí tienen historias personales de familia, ¿no? Con la cual se puede ir construyendo toda esa memoria, y aquí también estamos brindando herramientas para otras comunidades, ¿no? Tengo preguntas para los directores. Una primera pregunta es, ¿qué han descubierto o los ha sorprendido luego de la experiencia de Memorias Nikkei? Bueno, realmente no te podría mencionar, pero creo que hay muchas cosas que hemos descubierto a través de las historias personales de cada uno de los invitados, y que realmente la historia que conocemos es solamente una parte de la historia de la inmigración y de la comunidad Nikkei, ¿no? Entonces, creo que esta memoria Nikkei nos ha permitido descubrir todo el gran legado de nuestros ancestros, todo el esfuerzo que han hecho, y bueno, realmente creo que es bastante invalorable lo que hemos descubierto. Jorge, ¿y a ti te dio esta oportunidad también de conectar con personas que no conocías y que quisieras poder seguir colaborando, ya sea por tu función en el museo o por otras funciones que tengas aquí en la organización? Sí, por supuesto. Han habido muchas personas que desconocían la historia de la comunidad Nikkei y de los inmigrantes, y eso ha permitido permitir a esas personas a valorar lo que sus ancestros han hecho, y sobre todo que tenemos una herramienta llamada Pioneros, que es una base de datos de inmigrantes japoneses, y a través de esa base de datos permiten descubrir muchas cosas, ¿no? De cuándo llegó el Oji-chan o la Oba-chan, en dónde nació o cuándo nació, y todas esas cosas que muchos no conocían. Entonces eso permite acercarse a ese inmigrante que llegó al Perú y les permitió ser parte de la comunidad Nikkei, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta que dice, ¿los testimonios han despertado nostalgia en ustedes sobre sus propias historias, sus propias vidas? Akira. Definitivamente. Porque había mucha similitud, digamos, a veces con historias que nos han contado en la familia, ¿no? Sobre todo las vicisitudes de los primeros inmigrantes, y más que nada a veces las penurias de las mamás. Todo lo que han sufrido luego que llegaron a un país en donde no sabían el idioma, y todo un sufrimiento, digamos, ¿no? Y eso lo hace a uno conectar con la historia que hemos escuchado. Pero creo que lo importante en este ciclo de memorias es que esto sirva para que más agrupaciones, personas, familias se motiven a contar y averiguar sus historias, sus propias historias. Como dice Haroldo, esto tiene que ser un trabajo, digamos, no de una institución, sino es una cuestión, si se quiere, piramidal, digamos, ¿no? Para que cada vez más podamos conocer nuestra identidad, sobre todo las personas que están más alejadas de sus orígenes, ¿no? A eso queremos llegar, ¿no? Y yo me imagino que cada historia ha traído, además de nostalgia, el recuerdo de otras historias propias, familiares, ¿no? Pero también historias de otras instituciones que no nos acordábamos o que no conocíamos, y ahora tenemos que conocer, o gracias a que alguien mencionó esta historia o este suceso, las hemos conocido, pero ya se amplió la lista, ¿no? Es una lista muy amplia. ¿Qué hacemos con esa lista de instituciones, de historias? Sí, comentábamos que debido a esto que debemos de repente hacer en paralelo varias memorias, ¿no? Un poco para ordenar, digamos, el tipo de historia que podamos contar, ¿no?
y poder diversificar. Y para ello debemos convocar a más gente especializada, ¿no? que nos pueda ayudar en esta tarea, ¿no? que es de nunca acabar. Tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero hay, yo creo que lecciones y aprendizajes importantes, ¿no? Pensando en esas personas que pueden apoyar en el proceso, tener una guía, por ejemplo, para saber cómo hacer una memoria, ¿no? Que se pueda compartir con las diferentes instituciones que no han pasado por aquí, ¿no? Y que quieren hacer, como mencionaba Haroldo, una reconstrucción propia de la memoria de la organización o de la familia, puedan tener una guía, algo de cómo construirlo, qué entrevistas hay que hacer, qué materiales, ¿no? Contar, y eso también puede ser un legado de parte de ustedes, ¿no? Sí, justamente hablábamos para este año ver a nivel de la Junta de Representantes de la APJ, donde están todos los Kenchinkais y las instituciones más conocidas de la comunidad, para transmitir este legado, ¿no? Esa guía que se requiere, y que la APJ pueda dar todo el apoyo posible para que se pueda desarrollar, ¿no? En otras instituciones. Sí, sí. Me parece muy interesante esa idea. Creo que se puede hacer una campaña escolar también, claro, ¿no? Ir a los colegios Nikkei, pedir a través de la campaña revisar memorias Nikkei, y a partir de esa motivación que los propios alumnos construyan sus historias, sus legados, y puedan articular la identidad Nikkei también con la identidad peruana. Claro. Hay que recordar que hoy los colegios Nikkei, que son importantes para toda la comunidad, ya están constituidos por un 30% de Nikkei de padre y madre, y un 70% de Nikkei o de padre o de madre o no Nikkei, ¿no? Entonces creo que la comunidad Nikkei no solamente son peruanos con ascendencia japonesa, sino también peruanos sin ascendencia japonesa que están interiorizando el mundo Nikkei a través de esta. Hay que entender la cultura no como una cuestión de raza, sino más bien como una cuestión de prácticas, ideales y pensamientos en conjunto, ¿no? Entonces, esta visión de cultura se diferencia claramente con la visión de cultura del siglo pasado, en donde la etnicidad era lo esencial. Hoy en día la cultura es una cultura viva que se interrelaciona con las personas, y todas las personas son importantes para la comunidad. Claro, y en esa línea puede ser un lindo aporte de la Asociación Peruano-Japonesa, no solamente de los colegios Nikkei, como menciona, sino a los colegios en general, ¿no? Partiendo de este reconocimiento de que la historia de la migración Nikkei es parte de la historia del Perú. Las migraciones, las diversas migraciones, incluso migraciones internas, son parte de la historia del Perú. ¿Cómo las reconstruimos? Desde la escuela, ¿no? Y ahí está el instrumento de la entrevista, está la historieta o diversos instrumentos en donde se puede construir. Sería un lindo legado nuevamente y un aporte cultural desde la Asociación Peruano-Japonesa hacia nuestra educación, y lo cual lo veo muy interesante. Bueno, además me dicen que nos ha llegado saludos y preguntas de personas, ¿no? De diferentes personas como Nao, Jorge, Margaret, Emma, Margarita, César, Maritza, Ricardo, Lorenzo y muchos otros. Les agradecemos sus preguntas, comentarios y sugerencias que la Asociación Peruano-Japonesa va a tomar en cuenta para los siguientes ciclos, ¿no? Y los siguientes desafíos que vamos a tener. Vamos entonces al último corte y volvemos con más intervenciones del equipo que ha estado detrás de cámaras. Ya volvemos. Una de las conclusiones después de varias mesas redondas fue de que Prensa Nikkei irá a Japón y constatará in situ lo que está ocurriendo. ¿Y lo hicieron? Lo hicimos. Él alquila primero un espacio en una radio. La alquila. La alquila. Y tuvo tal acogida que le quedaba corto ahí, y contrata en otra radio en otro horario. O sea, el primer horario era 8 de la mañana, luego el otro era a la 1 de la tarde, a la hora del almuerzo, y finalmente alquila otro espacio que era a las 6 de la tarde. Fuimos a un campeonato de Huaynas, en donde es la mata de Huaynas, y ganaron los muchachos. Ganaron así simplemente. Y fue 2 días o 3 días, ¿ah? Empezó el día domingo y terminó, me parece, el lunes y el martes.
porque fue finalista y los finalistas pasaban pues a la siguiente etapa, que eran al día siguiente. Lo importante en Cajamarca fue que el grupo salíamos de noche a visitar algunos lugares turísticos de Cajamarca y de regreso al hotel nos veníamos abrazados y cantando, cantando las canciones que ya lo habíamos aprendido antes. Terminada esta actividad de los nadadores japoneses, transcurren 7 meses, 8 meses, y los socios digo, el grupo de amigos deciden formar el Club Pacífico, el Club Taiheigo Kurao, ¿no? Es a raíz de eso, o sea que cuando se hace la actividad de los nadadores japoneses no existía todavía el Taiheigo Kurao, era un grupo de amigos. Les damos la bienvenida a este último bloque del programa. Se han sumado ahora al panel Enrique Higa, periodista, quien ha estado a cargo de la investigación y de las pre-entrevistas en cada programa. Harumi Nako, que forma parte de la comisión del Fondo de Investigación de la Asociación Peruano-Japonesa, y Johanna Pujay, coordinadora del ciclo. Vamos a empezar. Ha sido difícil poder invitar al equipo, ¿no? Que está detrás de bambalinas, que le gusta estar detrás de bambalinas, a sumarse al escenario, pero creo que va a ser muy bonito conocer desde su perspectiva cuáles han sido los desafíos de poder contar las historias en los diferentes conversatorios de Memorias Nikkei. Quique, tengo una pregunta para ti. Tú has sido el responsable de hacer las pre-entrevistas, de hacer las investigaciones, ¿no? Y preparar toda la información, que es muchísima información, para todo este ciclo de memorias. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? Y qué ha significado para ti este trabajo? Bueno, para mí es una experiencia de aprendizaje y también de descubrimiento. Había muchas cosas que desconocía o sobre las que tenía un conocimiento muy básico, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió mucho escuchando a los panelistas hablar, por ejemplo, sobre la rivalidad que había entre okinawenses y japoneses del Japón continental, digamos, que era algo que yo siempre había escuchado de chico, pero era algo que en realidad yo no le daba demasiada importancia. Pero escuchando a los expositores sí me di cuenta que para ellos fue muy importante, ¿no? Y eso para mí es un ejemplo de cosas que de repente yo no valoraba mucho y que siendo parte de este conversatorio creo que he aprendido a valorar o apreciar más, ¿no? A tratar de entender más, digamos, a la generación de Nisei, que fue la generación de mis padres o mis tíos. Tú eres periodista de formación y el proceso, digamos, para una persona que no es periodista, ¿cómo podrías explicarles cuál es el trabajo que deben hacer previo, ¿no? ¿Qué significa en esa construcción de memoria hacer una pre-entrevista, una investigación? ¿Cómo les enseñamos a las personas a hacer eso? Sí, empiezas con lo básico, con lecturas, con Google, con los recuerdos. Creo que te alimentas de todo, ¿no? De lo que has leído, de lo que has escuchado. Por ejemplo, a mí me ha dado mucho también, aparte de leer, recuerdo las cosas que escuchaba de mis padres o de mis tíos. Entonces, digamos, he tenido elementos de distinta procedencia para, a partir de eso, hacer las entrevistas o las investigaciones. ¿Y cómo haces para decir esto es lo más importante de la información y esta parece importante, pero hay que dejarla a un lado? ¿Se hace ese proceso? Sí, yo creo que es algo, no sé, intuitivo, porque también puede pasar a veces que algo que tú consideras relevante para otra persona no lo es, o viceversa, ¿no? No sé, yo creo que simplemente es algo intuitivo que viene quizás de, no sé, lecturas previas o experiencias previas, como que aprendes a discernir esto sí y esto no, ¿no? Y de lo que hablamos antes, creo que lo más importante es la emoción, ¿no? Aquellas historias que tienen un poco que conectan a través de la emoción. Sí, porque, por ejemplo, a partir de los testimonios yo he conocido, digamos, esas historias privadas que no se reflejan en los libros, ¿no? Eso que están en los intersticios de la historia con mayúsculas. Entonces aprendes a conocer detrás de los grandes hechos o las fechas, las vivencias, las emociones, ¿no? Y creo que es una manera más eficaz de conocer la historia, más que de datos o fechas, a través de las emociones. Correcto. Gracias, Quique. Ahora tengo una pregunta para Harumi. ¿Cómo valoras ese proceso de Memorias Nikkei, ¿no? Antes de que salga el primer programa, había mucha información. Y creo que en cada conversación ha salido, ¿no?, un nuevo testimonio. ¿Qué has vivido en este proceso?
Sí, creo que lo ha comentado Jorge, Akira, Harold lo mismo, Quique. Ha sido un proceso, bueno, el primer programa salió en agosto, pero hemos trabajado muchos meses antes en la planificación de este ciclo, ¿no? Y creo que no dimensionábamos, no intuíamos todo lo que hemos encontrado luego, ¿no? En verdad ha sido un aprendizaje, como dice Quique, valiosísimo para todos nosotros, ¿no? Teníamos nociones pues, de lo que hemos leído sobre la historia de la inmigración, pero esos testimonios personales, estas historias, estas narraciones que nos han contado de su niñez, ¿no? De su juventud, de cómo las experiencias que han tenido con sus padres, creo que ha sido lo más valioso que hemos recogido, ¿no? Y creo que el proceso además ha sido para nosotros como, digamos, como institución que ha organizado este ciclo, el hecho de que personas como Quique, como Haroldo, como Gerardo, Gustavo se hayan sumado a este proyecto y hayan empatizado con el proyecto, ¿no? Porque más allá de estar detrás de cámara, como ustedes decían, la idea es que todos, creo que tengamos esa capacidad de emocionarnos, ¿no? Que tengamos esa capacidad de asombrarnos con esa historia, porque si bien la hemos leído de repente, estas historias, estos testimonios, ¿no? Nos han hecho revivir las historias que nos contaban nuestros Ollicha, nuestros Soacha. Entonces creo que eso es lo más valioso que podemos rescatar de todo este proceso, ¿no? Y dentro de tantas historias, ¿cómo haces la lista corta? ¿No? Porque tú dices, tengo 12 programas, después Haroldo nos dijo, primero eran 12 y después me dijeron 19, ¿no? Entonces alargaron la lista, ¿no? ¿Cómo haces, ¿no? ese proceso de decir, bueno, vamos a cortar la lista, priorizarla? ¿Cuál ha sido el desafío? Creo que esa ha sido la parte más difícil, ¿no? Jorge, Akira, Joana, porque efectivamente, ¿no? Teníamos una lista previa de, bueno, este ciclo básicamente trató de buscar los conocimientos sobre las instituciones que se formaron luego de la guerra, ¿no? Estas iniciativas, agrupaciones, ¿no? Que se formaron. Y a partir de allí, obviamente, detrás de esas instituciones están las personas que los conforman. Hicimos una lista inicial, básicamente basándonos en una línea de tiempo, ¿no? Las más antiguas, las que ya no existen, ¿no? Como la UNP, la Generación 64. Entonces, pero luego en el camino, pues hemos ido descubriendo, además por las propias vivencias que nos iban contando estos protagonistas, ¿no? Y bueno, la lista se alargó y además, obviamente, no han estado todas las que debieron estar en esta primera temporada, por eso esperamos que haya una segunda. Y la idea era esa, ¿no? Por lo menos las que considerábamos que han participado activamente también en esta historia de la propia PJ, ¿no? Porque al inicio, por ejemplo, AUNP fue la que hizo la Semana Cultural del Japón, ¿no? Claro, AUNP hizo la Semana Cultural del Japón, Generación 64, esa experiencia que tuvieron de su viaje a Japón, ¿no? Siendo estudiantes de San Marcos, o la revista Puente, que fue también uno de los episodios que valoramos muchísimo, todos hemos valorado muchísimo, pero que son iniciativas que ya no están, ¿no? Y qué bonito que estas nuevas generaciones las conozcan, esas historias, nosotros mismos, ¿no? Que, bueno, hemos leído, hemos conocido, pero cuántas cosas hemos descubierto, redescubierto, ¿no? Y creo que eso es lo valioso. Las instituciones de provincias, a veces creo que tenemos una mirada muy centralista, ¿no? Muy de Lima, y la comunidad Nikkei, si bien está concentrada aquí, hay Nikkei en todo el país, ¿no? Entonces creo que esas miradas diferentes además nos enriquecen además como comunidad Nikkei, ¿no? Porque si bien tenemos una raíz común, la migración es nuestra raíz común, creo que deberíamos valorar las diferencias de esta comunidad, de esta diversidad que hay, ¿no? Entonces eso creo que es lo valioso, ¿no? Más allá de ser una comunidad homogénea, ¿no? Somos diferentes, somos diversos y esas experiencias que nos han contado nos hacen felizmente diversos, creo, ¿no? Muchas gracias, Harumi. Ahora quisiera preguntarle a Joana, ¿cómo ha sido el trabajo de coordinar, ¿no? la presencia de todas estas instituciones y sus representantes, ¿no? Porque si bien teníamos una lista que tuvimos que desarrollar posteriormente, como nos comentaba Harumi, en una lista corta había que después contactar a las personas en un momento de distanciamiento social y en plena pandemia. ¿Cómo ha sido esa vivencia de reconstruir estas memorias y contactar a la gente? Bueno, ya lo han mencionado, pero como todo en el proceso de Memorias Nikkei,
ha sido un aprendizaje. Para mí particularmente ha sido el aprender de este nivel de compromiso de las personas con cada programa, su gran disposición para ayudar y sobre todo esa paciencia y amabilidad que han tenido conmigo, con la coordinación, con todos nosotros en realidad que hemos estado detrás, ¿no? Para tener el dato exacto, mandándoles mensajes para ver quién está en la foto, en qué año era. Todos lo han hecho con la mayor disposición, ¿no? Yo quisiera agradecerles a todos ellos ese trabajo conjunto que han hecho con nosotros y además también a sus familias. Hubieron ocasiones en que además de ellos mismos han sido los hijos, los nietos, las esposas, las nueras, quienes han participado en ese proceso. Entonces, yo quisiera expresarles mi profundo agradecimiento porque sin esa ayuda, sin ese apoyo, Memorias Nikkei no hubiera resultado de lo que ha resultado al final. ¿Y cuál crees que ha sido la principal satisfacción, digamos, entre todas las personas que tenías que contactar, de Lima, de regiones, ¿no? ¿Cuál te llenó de muchísima alegría porque la pudiste contactar y pudo estar aquí? Yo no podría elegir, porque todo ha sido especial, ¿no? Cuando contactamos a las señoras de Fujinka, elegir, cuando contactamos a las personas de provincia, a pesar de la distancia, el que no pudieran venir, al señor Maquino del Comité San Francisco, todos en realidad han sido especiales. Yo no podría decir, me alegró especialmente la presencia, la participación, o que me haya podido contactar con tal persona, ¿no? Para mí, todos los contactos han sido valiosos y de todos he aprendido. Y de verdad a mí me ha llenado aparte de emoción, sino de ánimo para continuar ese nivel de compromiso que ya mencioné, ¿no? Porque era, cada uno quería que, más que su historia personal, se conozca el tema general que los han convocado, ¿no? Ese no protagonismo de ellos, sino de lo que significaba el programa o el tema que los reunía. Muchas gracias. Ahora vienen preguntas para Jorge y Akira. ¿Cómo creen ustedes que se puede replicar esta iniciativa? Ya hemos conversado un poco. Si quieren podemos nuevamente hablar de ello. ¿O qué viene? Pues viene una siguiente temporada, como decía Harumi, de Memorias Nikkei, segunda temporada. Definitivamente segunda temporada, ¿no? Y como comentábamos antes, pensamos que debemos diversificar los proyectos y paralelamente a Memorias Nikkei crear otros formatos para poder acercarnos más al tema intergeneracional, ¿no? A nivel institucional tenemos ya planteado proyectar un acercamiento a los Kenjinkai, o sea, la junta de representantes que tenemos mensualmente en la APJ con todas las instituciones Nikkei para ver la forma de fomentar estas memorias a nivel de cada institución y que la APJ pueda dar todo el apoyo necesario para que sea realizable estos proyectos en cada institución, ¿no? ¿Creen que podamos hacer un Memorias Nikkei en vivo, así con público en vivo? ¿Qué dices, Johanna? ¿Podremos hacer alguna vez? Pues asumimos el reto de tener personas en vivo y público también. Sería genial. Sí, sería genial, como dice Haroldo, ¿no? Voltear este escenario, que estén ahí y que podamos hacer preguntas, digamos un feedback así en directo. Sería todo un reto. Esperemos que la segunda temporada, la tercera tal vez, alguna de ellas pueda ser así con público. Claro. Permítanme por favor. Participar. Yo creo que es una buena reflexión. Creo que la comunidad Nikkei tiene tanto por contar que yo voy más allá. Creo que APJ podría tener un canal Nikkei, porque sin miedo podemos transmitir a la peruanidad cómo los Nikkei se integra con nuestra nación. Creo que ese es un gran desafío, no hay que tener miedo, creo que se puede dar ese paso. Nos han demostrado que hay un equipo profesional que es posible llevarlo a cabo. Ojalá que Andrés, que está ahí al frente de nosotros, pueda comprender que un canal Nikkei podría transmitir mucha cultura japonesa, cultura peruana y cultura Nikkei.
Así es, muy bien, Haroldo. Pero quizás hay otros proyectos en los que se estén trabajando, así que quería ceder la palabra a Harumi para que nos cuenten en qué otros proyectos estamos trabajando, además de los que hemos sugerido, ¿no? Bueno, sí, como han dicho, ya estamos trabajando en otros proyectos, no solamente audiovisuales, ¿no?, sino comunicacionales en general. Creo que lo mencionaban antes, ¿no?, el hecho de transmitir un legado, ¿qué es el legado?, ¿no? Y no es un tema estático del pasado, el legado creo que se sigue construyendo, ¿no? Y mientras haya gente interesada, yo creo que lo principal es esa curiosidad que pueda tener, ¿no?, las personas por descubrir su propia historia, ¿no? Y tenemos pues el propio Salón de Arte de Joven Nikkei es parte de construir esta memoria y ese legado, ¿no? Y lo están haciendo a través del arte, lo podemos hacer a través de talleres de crónicas y lo pueden hacer además las otras instituciones, ¿no? Justamente esta iniciativa también parte de que podamos contagiar un poco este espíritu de redescubrir estas historias, ¿no? Y creo que si en un colegio, en un Kenjinkai, replican estos formatos, estas plataformas, sería genial, ¿no? Porque creo que finalmente, y lo había mencionado, este hecho de ser tan diversos y el hecho de conectar con ese legado, ¿no? Me parece que es importante que nos reconozcamos como Nikkei, pero sobre todo como peruanos, ¿no? Esta Nikkeinidad construye nuestra propia peruanidad y creo que de esa manera todos estamos involucrados, no solamente la comunidad Nikkei. Creo que es un desafío que tenemos como APJ, como comunidad, de seguir integrándonos, ¿no? Ya lo estamos, por supuesto, pero creo que esta es una oportunidad para que este ser multicultural, este ser diversos, nos permita tener diálogos además con otras comunidades. Creo que un común denominador de varias de las intervenciones que hemos tenido aquí es que estas historias deben ser contadas, pero además porque estas historias representan, ¿no?, el tránsito de una comunidad en el Perú, ¿no?, y que es una historia de peruanos, ¿no?, de peruanos que tienen una cultura y son parte de una etnia, en este caso Nikkei. Pero así como nosotros somos Nikkeis, hay otras comunidades y otras etnias que forman parte de nuestro Perú. Nosotros podemos ayudarles a construir esas memorias a través de este ejemplo, pero además debemos tener este desafío que significa que la historia Nikkei sea estudiada también por otros, que sea estudiada, ¿no?, por los estudiantes en primaria, en secundaria, para así reconocernos como peruanos. No que nosotros nos sintamos peruanos, sino que nos reconozcan como peruanos. Y eso, por eso me alegra este desafío que han asumido ustedes de empezar, ¿no?, con un proceso de construir ese proceso, nuevamente, valga la redundancia, educativo, ¿no?, a través de un legado que es la memoria. Bueno, vamos a un corte para conocer un poco más al equipo que ha estado detrás de cámaras. Volvemos. Un colegio muy prestigiado, ¿eh? Dice la historia de que en ese valle era el colegio más importante, ¿no? Inclusive se enseñaba el japonés y los alumnos siempre destacaban. Sí, había Fujita y los niños esperábamos por ese día, ¿no? Se reunían una vez por mes nada más, la señora, y cocinaban algo japonés. Ajá, ya. ¿No? O para sea, no perder la costumbre. La sociedad japonesa de Goral, que presidía el señor Sosaku Fukuda, nos ayudó mucho a los Nikkei. Se dedicó a recorrer todo el valle de Goral para juntar aportes de los japoneses y con eso logró comprar más de 10.000 metros cuadrados de terreno para que nos construyamos ahí un local institucional. Ellos pagaron, la sociedad japonesa pagaron al ingeniero Takahashi para que construya el local y nos instalamos en este local y hacíamos actividades culturales. Cuando empezó la colonización de Punizas, han hecho lotizaciones por perito nihonjin, ¿no? Por un perito nihonjin. Sí. Ahí hizo lotizaciones, formó plano, después convocó colonización aquí en Lima. Ahí empezó primero los que colonizaron, ¿no? Pero en aquel tiempo no había ni carretera. El ciclo de conversatorios de Memorias Nikkei
ha tenido un gran equipo detrás. ¿No es así, Adolfo? Así es, Carolina. Como verás, este es parte del gran equipo que nos acompañó durante todo este ciclo de Memorias Nikkei. Voy a empezar con Luciana y Daniel, que están aquí a mi lado, del equipo de comunicaciones de la APJ, que se encargaron de la detrás de cámaras y la transmisión de cada programa. Luego voy a pasar con Masa, Eleodoro, Juan, Justino, Eduardo, Víctor, Robert, del equipo del teatro y del auditorio Dai Hall, donde se grabaron los distintos episodios. Luego tenemos un gran equipo fundamental dentro de este ciclo de memorias, que son nuestros amigos Gerardo y Gustavo del equipo de Onigiri Producciones, que se encargaron de la filmación y la edición. También están todos aquellos compañeros de Onigiri que están en la cámara tomando ahora este programa. Luego, no podemos olvidar a quienes no pueden acompañarnos hoy y han contribuido al programa, como Polanilla, Johnny García, Diego Ginosa, Andrés Preciado, Mónica Quián, Milagro Fonseca, Pilar Chinén, Charo Guapaya, Patti Takeda, Sergio Ito, Quique Condemarín y muchísimos otros compañeros más de APJ. Todos ellos hicieron y estuvieron delante y detrás de cámaras en esta primera temporada. El ciclo no hubiese sido posible sin los invitados y a quienes agradecemos por su disposición para compartir con todos aquellos relatos de sus vidas, las de sus familias y las de las instituciones que representan. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a todos y gracias por ayudarnos a construir la historia de los peruanos Nikkeis y a poder construir también el legado para otros. ¡Nos vemos!